Acá, Guinares va a venir con su policía, con su matón. Entonces, venir con alma, matarlo a todos ustedes. Ya está en nuestros estudios, tenemos 4 minutos porque después vamos a entrar a la segunda media hora con el señor Washington Bolívar. Él nos menciona. Siempre ha sido cuestionado el señor Washington Bolívar, ¿no? Supuestamente mencionando de que usted con el trabajo que viene haciendo estaría cobrando de ONGs. ¿Eso es cierto? Eso es un tema que a mí no me preocupa, ni le doy importancia, porque a palabras necias, oídos sordos. Washington Bolívar trabaja por defender nuestro derecho como indígena, como pueblo indígena. Detrás de Washington Bolívar no hay ninguna ONG. Las ONGs han vivido y viven al nombre de los pueblos indígenas. Y yo no estoy coludido con las ONGs. Ha salido primero de que han intervenido en Santa Clara de Uchuya lo que son agricultores que supuestamente estuvieran talando ilegalmente la madera. Y tenemos entendido de que usted ha hecho la denuncia correspondiente y ha ido con el fiscal de medio ambiente a hacer una intervención. Fíjate que no solamente es el fiscal de medio ambiente, ha ido la Dirección General de Ambiente de Lima, ha ido el Minagri, ha ido el procurador del Ministerio del Ambiente a constatar in situ toda la pasado y a ver realmente si los parceleros están trabajando en las áreas que supuestamente se les ha otorgado. Se les ha otorgado dentro del territorio ancestral de la comunidad y desde antes los que dicen que tienen título, también se ha violado el derecho ancestral. Usted dice de que están violando a la vez el tema de como es la selva ancestral, ¿no? Pero sin embargo acá nosotros podemos ver del juez que ha liberado a los 5 agricultores y donde que mencionan de que esto fuera un grupo familiar, o sea, fuera una propiedad privada, porque ha demostrado que, según declaraciones, que tiene su propiedad y por eso han sido liberados. Washington Bolívar, ¿de qué vive? Esa es la gran pregunta que se hace. Mucha gente, por eso me vinculan con las ONGs. Yo nada tengo que ver con las ONGs. Denunciar. Este señor, por ejemplo, Bernardo Evaristo Augusto Rojas, ¿no? El cual está mencionando usted de que acá les han detenido en una intervención, pero ya fuera una propiedad privada. ¿Usted no piensa que podría ser denunciado también por este señor? Yo acepto todas las denuncias que se me vengan. No es una propiedad privada. No es una propiedad privada. Por eso es porque no conoces la realidad y no conoces. Hay una pregunta que usted me mencionaba de que les están denunciando a usted, ¿no? ¿Es verdad que usted, porque estaría incitando a todo esto, ¿no? ¿Es verdad que usted anda con un grupo de personas armados haciendo el terrorismo por ese sitio o amenazando por esos sitios? Mira, Washington Bolívar no incita a nadie. Washington Bolívar reclama lo que es justo para nosotros los indígenas. Washington Bolívar no anda con gente armada, lo que sí andamos son con nuestras flechas, como un militar o un policía. O sea, no lleva nada de arma eso. Nosotros llevamos nuestras flechas. Pero vamos a ver las fotos en cual demuestran que Washington Bolívar, sí es cierto, que anda con personas armadas. Vamos a ver las fotos. Mira, ustedes pueden observar, ahí está Washington Bolívar, miren. Y estas personas que están armadas, o sea, este señor viene a decir que no, que solamente usa su pluma, su uniforme o como le llaman, su kushma y sus flechas. Y esas armas desmienten, ¿no? Y ahora vamos a ver rápidamente con el video. Él menciona de que no anda él con personas, ¿no? Gringos, pero sin embargo los videos dicen diferente, o sea, es la diferencia, miren, ahí están esas personas. Personas, como los llamamos nosotros, gringos, ¿no? Que según tenemos entendido, que estos señores fueran trabajadores de ONGs y que estaría andando Washington Bolívar juntamente con ellos. Ahí está Washington Bolívar, o sea, miren el carro con la policía, estos señores, entonces da mucho que pensar. Quita ya las imágenes, esto es razón para que la población no se deja mentir. En anterior edición nosotros habíamos entrevistado a este señor que dice ser líder indígena, Washington Bolívar, ¿no? Donde que aquí en nuestro set
ha venido trayendo un periódico y nos ha dado a conocer de que han ido a intervenir, ¿no?, en lo que es en este caserío Santa Clara de Uchuña, según él, ¿no? Lo que dice que estarían ocupando sus tierras una empresa y como también otras personas. Y de esta manera han intervenido fiscales, ¿no? Se ha ido la policía, lo que nos dan a conocer, y muchas autoridades y ONG también es entendido que se han ido unos gringos, es lo que nos ha dado a conocer la persona en cual ha sido detenido juntamente con sus hijos, porque esto es propiedad privada, según el señor Bernardo, que viene trabajando con sus hijos, sacando, cortando esta madera como escumala para la construcción de su vivienda, cosa que no es de extrañar, porque todas las personas o todos nuestros hermanos agricultores hacen eso para construir sus casas, sus hogares. O son argumentos donde que este señor Washington Bolívar, ¿no?, para hacer los escándalos y todo lo demás, porque le hemos preguntado nosotros si él trabajaba con una ONG, dice que no, porque él ha trabajado hace muchos años y ha vivido en Estados Unidos, y que quiere decir de que él ha trabajado durante todo este tiempo y ha hecho su dinero. Pero tenemos entendido que para que ande a la calle, este señor tiene que hacer muchas cositas, ¿no?, para que pueda transitar por nuestra ciudad. Es impresionante. ¿Cómo puede él gastar tanto dinero, ¿no? ¿Cómo puede hacer viajes? O supuestamente estaría trabajando con una ONG, porque eso fuera, porque nosotros acá cuando nos hemos preguntado sobre un video, una entrevista que le hicimos a una reunión, ¿no?, una mesa de diálogo entre el director de Agricultura, el señor Isaac Huamán, juntamente con los dirigentes de diferentes comunidades nativas, ¿no?, para su titulación, y donde que ha mencionado que no hay presupuesto, y él dijo, sí hay presupuesto, que sí hay presupuesto, pero ese presupuesto debería ir a las ONGs, porque las ONGs son las personas en cual ellos tienen, o sea, están equipados para poder hacer o delindar, ¿no?, el tema de los aparatos que ellos tienen, y más el Ministerio de Agricultura no tiene absolutamente nada. O sea, él prefiere que esta inversión vaya hacia la ONG y no al Ministerio de Agricultura. Esto es impresionante. Desde ahí nosotros sacamos conclusiones, ¿no? Sacamos nosotros análisis de todo esto. Pero hemos entrevistado en forma de réplica también al señor Bernardo, el cual da a conocer quién es Washington Bolívar. Pero vamos a escuchar la entrevista. Señor, ese es un abuso y un atropello. El señor fiscal se fue el día 5 y se fue 5 y 6. Entraron señor fiscal y Washington Bolívar, ONG, dos gringos, y ellos solamente se entraron para que, primer día cuando han entrado, legalmente, señor, sin nada de manos vacías han estado. Lo que es después, Washington, yo no vi ese día siguiente ha entrado, cuando están mis hijos cortando una madera, señor, ha intervenido, le trajeron los 5 campesinos sin nada del, ¿cómo se llama? Y después dijeron, ahora como le ves en esa fotografía, están parados entre ellos, no han tomado toda la cara, todo, nada, solamente tomaron para que digan, están cortando. Ellos mismos han llevado, o sea que, señor, ahí ha habido 2 motosierras, lo que han llevado ellos y lo que estaba, mis hijos, lo que estaba cortando. ¿Quién ha sido la persona que estaba tomando la fotografía? Fiscal mismo, señor. El fiscal le ha sacado a las personas que están ahí cortando, trabajando, sin cabeza, ¿no? Sin la parte que... ¿Ellos son sus hijos? No, no, señor, no son mis hijos, no, esa ropa no utilizan mis hijos, con esa ropa no estaban. ¿Por qué no tomaron con toda su cara para que digan, y por qué agarrar? ¿O está el otro motosierra? A ver, son 2 motosierras, señor, ahí que está, no es un solo motosierra. ¿El sitio donde quien intervenido es la propiedad de usted? De mi propiedad privada, yo vivo, señor, 30 años ahí, yo pertenezco, señor, de este Centro Poblado de Esperanza, yo no pertenezco ni Santa Clara de Uchuña, señor.
Y nunca no le he visto a esa gente ahí en Santa Clara de Uchuña, ningún personal de ahí. Esas personas que han ingresado, por ejemplo, ese fiscal juntamente con el señor Washington Bolívar, ¿usted va a tomar acción, va a denunciar? Sí, señor, yo tengo que denunciar, este es un abuso. ¿Cómo es posible un fiscal, Washington Bolívar, va a obligar a decir que hace estas? Señor, mira, ahí está de ONG, ahí está señor fiscal, ahí están los policías de medio ambiente, no sé quién más, esa institución, señor, tanta plata gastando el Estado mete para que traigan 5 inocentes agricultores, señor. Ese no es dable, señor. Y ¿Han sido liberados los 5? sí han liberados, están, pero están en procesos que están, señor. ¿Les han demostrado que son propietarios con documentación? Sí, documentos, señor, documentos tengo, yo puedo presentar hasta donde tengo documentos ahí al hecho, legalizado, ya está en mano de justicia, está todo papeles, señor. Señor Washington Bolívar, ¿es cierto de que anda con personas armadas? Sí, señor, acá te puedo demostrar la fotografía, porque anda, según él dice que no anda armado. Señor, yo primero cuando entraron en mi propiedad, entraron armados, señor, amenazando a mis hijos, van a quemar mi casa, van a matar si no salgan de ahí. Señor, de esa, porque mis hijos estaban sin celular, sin nada, no tomaron nada de foto. Washington Bolívar es el que le amenaza a ustedes de que le van a quemar su casa y le van a matar. Sí, señor, así hablaron todos, señor. Yo le escuché, yo mismo, porque todos han venido en esa manera, señor. Hasta ahorita siguen, no sé qué cosa quiere. Washington Bolívar quiere casarse conmigo, no sé qué, señor. Yo le digo eso. ¿Es verdad que usted le ha denunciado anteriormente a Washington Bolívar? Sí. ¿Cuál era el motivo por cuál le denunció? O le denuncié por abuso, señor, porque entraron así hablando, prepotente, todo, insultándome, que no voy, si no salgo de ahí me van a matar, ese es terreno de comunidad. Señor, yo 30 años vivo, no le he visto, ese pelado desgraciado no lo he visto nunca, recién un año, no sé de dónde apareció, como una plaga. ¿Y las personas que andan con ellos, cuántos son? ¿Andan armados todos? 30 armados son, señor, con su flecha, con su escopeta. Te puedo demostrar fotografía, señor. Todos, así andan ellos. Y han quemado casas, ¿En qué parte han quemado casas? Entrando por Edén. Sí, han quemado casas. Si yo esa vez, si no yo hubiera estado ahí, capaz hubieran hecho así mi casa, señor, hubieran quemado todo mis cosas.